Antes de empezar quiero mandar saludos a Javier, a William, a Ramiro, a Ángel, a Marvin, a Chuy, a Dani, a Damaso, a Fredo, a Marco, a Noye, a León, a Agustín, a Alexito, y a Ángel. Si gustan ser saludados en un video, síganme y manden mensaje en Insta. Sin más, dentro creepy, feliz Halloween. El profesor Girafales caminaba por el parque tranquilamente, se detuvo en seco al observar a lo lejos a doña Florinda besándose con un tipo. Se le acercó un niño disfrazado de Michael Myers y con voz de niño le dijo: "No esté triste, señor, le regalo este cuchillo". El profesor lo tomó y vio su rostro reflejado en este. Kiko estaba en el mercado con su mamá, escogiendo la mejor calabaza para decoración de Halloween. Entusiasmado eligió la más bonita y grande. En casa Kiko en la mesa cortaba la calabaza de tal forma que realizaba una cara, se esmeraba y lo que en un principio parecía divertido terminó siendo cansado e incluso aburrido. Aún así le puso empeño y después de varias horas con el apoyo de su madre, terminó la calabaza, bastante bien hecha. Talento para el arte tiene el cachetón. Con una vela que le puso en medio la sacó afuera de la casa, colocándola afuerita junto a las demás decoraciones. Se nos muestra que la vecindad entera estaba ambientada a puro estilo Halloween. Era de noche, don Ramón caminaba en las solitarias calles de regreso a la vecindad. El silencio era reconfortante mientras a lo lejos sonaban los carros en la autopista. De repente empezó a escuchar pasos detrás de él, volteaba y no había nadie, seguía caminando y juraba que los pasos detrás de él persistían, volteaba ya pensando que se trataba de una broma, se movían los arbustos y los árboles, pensando que solo eran animales haciendo ruido siguió con su rumbo, los ruidos cesaron. Don Ramón caminaba, topándose con un poste con un cartel peculiar. Al llegar a la oscura vecindad se adentró hasta su casa, abrió lentamente la puerta para no despertar a su hija, abrió el refrigerador y sacó un refresco para empinarle antes de dormir. En medio de esa oscuridad se quedó callado, intuyendo que alguien estaba afuera en el patio, se quedó con la idea de que lo seguían. Al mismo tiempo se ve el patio oscuro de la vecindad, la puerta principal abriéndose lentamente, acto seguido pasos lentos y cautelosos sonaban, alguien se adentraba, la escena solo mostraba las piernas caminando por el patio. Don Ramón seguía quieto tratando de escuchar a las afueras, estando muy seguro de que alguien merodeaba en el patio. Para quitarse de la duda se acercó a la puerta, y antes de abrirla la chilindrina gritó desde el cuarto. Don Ramón dio media vuelta para entrar corriendo al cuarto de su hija. Dentro vio a la chilindrina sentada, quien le dijo: "Hay un monstruo peludo debajo de la cama, le vi su enorme mano". Don Ramón suspiró aliviando la preocupación al saber que la chilindrina solo tuvo una pesadilla. Aún así se asomó por debajo de la cama y efectivamente no había nada ni nadie. Don Ramón intentaba calmarla, pero en ese momento alguien comenzó a tocar la puerta. Don Ramón fue a abrir sin pensarlo pero con precaución. Era el chavo, con miedo notorio hacía pequeños brincos, agitando las manos y señalando la casa de Kiko, trataba de decir algo pero no podía. Don Ramón lo miraba confundido, salió al patio y estando fuera el chavo le decía: "Acabo de ver un tipo alto disfrazado que se metió a la casa de Kiko". Don Ramón le comentó: "Pues no puede ser otra persona que el profesor Girafales". El chavo algo más tranquilo le respondió en voz baja: "No era el profesor Girafales, de eso estoy seguro". De repente hubo un silencio en esa oscuridad, la puerta de la casa de doña Florinda se escuchaba al abrirse. Don Ramón volteó con algo de miedo. En la escena se ve que de la casa salía un tipo alto, y mientras más se acercaba más se hacía visible, dejándonos saber que era Michael Myers, o por lo menos alguien disfrazado como él. Al chavo se le ocurrió decir inapropiadamente: "Ese es el hombre que le decía, todo raro y seguramente feo por usar máscara". Michael Myers se detuvo a un lado de ellos firmemente. Don Ramón corrigió enojado al chavo: "¿Acaso no te he enseñado a tener educación y principios? Antes de referirte a los desconocidos de maneras ofensivas primero se debe saludar, ya después les dices lo que quieras". Se le quedaron viendo a Michael Myers, mientras lo analizaban de arriba a abajo. Don Ramón pasó saliva y dijo: "Buenas noches, señor, usted no es de aquí, ¿verdad?". Lógicamente hubo silencio. Michael se limitó a hablar como ya sabemos. El chavo se acercó un poco más a don Ramón para decirle en voz baja: "No es por ofenderlo ni hacerle el feo, pero huele horrible".
Don Ramón prestaba más atención a la apariencia de Michael y mientras más lo miraba, más se daba cuenta de dos cosas, o el disfraz estaba muy bien logrado o el tipo realmente era raro. Tanto Don Ramón como el chavo voltearon a ver la casa de la doña que estaba abierta. Don Ramón le dio una señal al chavo para que fuera a revisar el interior. El chavo se encaminó hacia la casa, quedando solos Don Ramón y Michael Myers en el oscuro patio de la vecindad. Don Ramón cordialmente intentaba romper el hielo sacando plática. Tengo que admitir que es un buen disfraz. Michael aún firme y Don Ramón nervioso. En aquel silencio Don Ramón escuchaba sutilmente otra cosa, era un sonido repetitivo, unas gotas que chocaban en el suelo. Al alejarse un poco de Michael y mirarlo con más detenimiento, logró darse cuenta de que en una de sus manos tenía un cuchillo con un líquido que escurría al suelo casi sin parar. Sostenía el cuchillo con firmeza y se alcanzaba a ver que su mano temblaba por el exceso de fuerza que ejercía. Don Ramón observó el piso y se percató que las gotas escurrían desde el interior. Don Ramón se empezaba a preocupar por el chavo debido a que se estaba tardando, así que decidió meterse a la casa de doña Florinda para ver qué ocurría dejando solo a Michael. Dentro Don Ramón no vio a nadie a simple vista, pero conforme se adentraba, pisaba charcos de dudosa procedencia. Un cuarto estaba abierto, así que decidió entrar encontrándose primero al chavo con la garrotera. Posteriormente giró la cabeza para darse cuenta de que en la cama estaban Kiko y doña Florinda bañados de sangre. A Don Ramón le comenzó a latir el corazón ya que recordó el cartel en el poste, asoció todo y se dio cuenta de que estaban en peligro. Aquel tipo no era inofensivo con disfraz, era un asesino sin piedad. Don Ramón salió corriendo pero se resbaló con un charco de sangre del suelo, se golpeó fuerte en el codo quedando algo adolorido, se levantó mientras se sobaba y salió de la casa. Ya no estaba Michael, pero la puerta de su propia casa estaba abierta. Corriendo con la adrenalina a tope esperándose lo peor, comenzó a gritar el nombre de su hija, abrió la puerta de su cuarto encontrándose a la Chilindrina durmiendo como un bebé. Don Ramón por un momento se calmó al ver a su hija sana y salva, pero aún en su mente estaba el tipo de la máscara inexpresiva. La pantalla se oscurece y aparece en pantalla el mismo tipo de overol caminando por las calles de la colonia, lenta y serenamente con el cuchillo en la mano y en la otra la máscara. La cámara apuntaba a las piernas caminando, pero subía lentamente hasta tal punto de demostrarnos al tipo sin máscara. Se trataba del profesor Girafales con mirada perdida. En otra escena Don Ramón se encontraba aún asustado por los acontecimientos, parecía que su cabeza dejaba de funcionar ya que no pensaba con claridad, no sabía si llamar a la policía o a la ambulancia, estaba tan abrumado que decidió sentarse un rato para pensar con lógica y claridad. En eso la Chilindrina salió de su cuarto asustando a Don Ramón. Esta le dijo, sigue jalándome la cobija y no me deja dormir. Don Ramón se metió con ella al cuarto para explicarle, hija entiende que no hay nada, ¿ves? Asómate, no hay nadie. La Chilindrina mencionó, bueno, podrías quedarte conmigo hasta que me duerma y si sale el monstruo me defiendes. Don Ramón suspiró y le terminó diciendo, está bien hija, acuéstate y duerme, yo te protejo de cualquier cosa, ya sea un monstruo peludo, o de un psicópata sin remordimientos. La Chilindrina hizo cara confundida y después se acostó sonriendo sabiendo que todo estaría bien. Pantalla oscurecida, el profesor Girafales con overol caminaba y se detiene de repente al ver a un señor quien se le acercaba. El profesor se quedó parado firmemente y el señor se le acercó, mirándolo de abajo a arriba, pero al señor lo que más le llamaba la atención era la máscara. En pantalla solo aparecen las piernas, el señor cargaba por el cuello al profesor, demostrando gran fuerza y frialdad. Lo estrangulaba y se escuchaban jadeos, mientras la pantalla se oscurecía lentamente. En la escena aparece Don Ramón sentado en una silla, a un lado de la cama de la Chilindrina, quien ya se había dormido, pero a Don Ramón también le estaba ganando el sueño. Sin embargo escuchaba un ruido debajo de la cama. Al ajustar la mirada vio una mano enorme, peluda y con garras negras. Don Ramón de inmediato se puso de pie, el monstruo sacaba mano, luego dejaba ver brazo y parecía que quería salir completamente. Don Ramón se tallaba los ojos, se golpeaba la cabeza pero nada cambiaba, el monstruo seguía saliendo lentamente. Don Ramón despertó a la Chilindrina y la jaló del brazo sacándola del cuarto, mirando a la vez cómo salía aquel monstruo peludo. Don Ramón cerró la puerta del cuarto, comenzaban a escucharse rasguños detrás de la puerta del cuarto, luego golpes rotundos. Don Ramón y la Chilindrina salieron de la casa cerrando la puerta, luego salió doña Clotilde diciendo, ¿qué tanto escándalo están haciendo Don Ramón? Desde hace rato están haciendo ruido y no dejan dormir.
En eso salió Jaimito diciendo, podrían dejar dormir, mañana salgo a repartir cartas a las 4 de la mañana. Don Ramón se acercó a doña Clotilde y le dijo, le encargo a la Chilindrina un segundo, por favor no se separen y cuídense, Jaimito usted también esté al tanto. Don Ramón se metió a la casa de Kiko, le aventó agua al chavo y lo sacó al patio, donde estaban reunidos paranoicamente. La doña le preguntó a don Ramón, oiga don Ramón, ¿hay alguien adentro de su casa? Parece que se quedó encerrado y quiere salir. Don Ramón le respondió, es el jalapatas, pensé que solo era un cuento de mi abuela pero es real. Doña Clotilde confundida, Jaimito bajó las escaleras para comprender qué pasaba, en eso alguien comenzó a tocar la puerta principal, don Ramón le gritó a la distancia, no la abra Jaimito, mejor venga con nosotros, juntos estaremos bien. La doña intentaba saber qué pasaba, pero ni su intuición le ayudaba. Jaimito se les acercó estando todos unidos, comenzaron a tocar la puerta aún más fuerte. Luego en la casa de don Ramón golpes también aparecieron, volteaban de una puerta a otra, esperando a ver quién salía primero. Ambas puertas fueron abiertas de azote al mismo tiempo. De la entrada principal se acercaba el auténtico Michael Myers, de la casa de don Ramón salió esta criatura peluda, tanto Myers como este monstruo se acercaban entre sí quedando frente a frente, los inquilinos miraban, Michael levantaba el brazo con un cuchillo y el monstruo abría el hocico haciendo ruido. La pantalla repentinamente se pone en negro mientras un grito de niña de fondo suena, poco a poco se nos deja ver que la Chilindrina había tenido una de estas pesadillas vívidas y bizarras, don Ramón la tranquilizaba diciéndole que todo bien, y le llevó el huevito revuelto con catsup a la cama diciendo, está bien hija, fue solo una pesadilla, feliz Halloween, recuerda que tienes que conseguir muchos dulces esta noche. Pasó el tiempo, ya era de noche, el chavo, Kiko y la Chilindrina aparecían en pantalla disfrazados con su respectiva canasta de calabacita, caminaban de casa en casa, conseguían dulces, emocionados corrían de aquí para allá, la fiesta y el ambiente estaba bueno, fuegos artificiales y pirotecnia, niños gritando por donde sea, la colonia estaba ambientada. La Chilindrina distraída se estrelló con un señor tirando parte de sus dulces, luego se disculpó mirando lentamente hacia arriba para verle la cara, era el mismo tipo con máscara inexpresiva. La Chilindrina se le quedó viendo pero a nadie le perturbaba, ya que todos llevaban disfraces y ese tipo era uno más del montón. En otra escena, don Ramón tocaba la puerta de la casa de doña Florinda, salió esta algo molesta preguntando qué quería, don Ramón preguntó, ¿usted sabe qué le pasó a la señora de las gorditas de chicharrón de la octava? Hoy no vendió y sus hijos están bien preocupados porque desapareció. La doña indiferente respondió, no tengo ni la menor idea pobre señora. Le cerró la puerta en la cara, caminaba rumbo a la cocina con la televisión encendida donde el noticiero decía, autoridades locales han emitido una alerta preventiva para esta noche de Halloween, piden a la población local mantenerse en casa y evitar salir innecesariamente. Durante los últimos días se han reportado varias desapariciones en distintos puntos de la ciudad. Testigos aseguran haber visto a un sujeto con una máscara blanca merodeando las calles durante la noche. Aunque las autoridades no han confirmado la identidad del responsable, se recomienda extremar